Hoy voy a hablar del metabolismo celular. Llamamos así al conjunto de reacciones químicas que suceden en el interior de la célula, transformando unas moléculas en otras y obteniendo en el proceso materia y o energía. La materia que se obtiene por este proceso, la célula la utiliza de varias formas. Una de ellas es para crecer, pero también la puede utilizar para desarrollarse a sí misma o para renovarse y renovar sus estructuras. La energía, por su parte, puede ser utilizada inmediatamente, transformada en otras fuentes de energía o almacenada para la posteridad. Algunas fuentes de energía principales son, por ejemplo, la calorífica, la eléctrica, la luminosa o la motora, que es una de las más importantes. Las sustancias que controlan y regulan este proceso de estas reacciones se llaman enzimas y en su mayoría están conformadas por proteínas. Hay dos tipos de vías metabólicas. Son el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo consiste en degradar moléculas complejas en otras más sencillas, obteniendo energía en el proceso. El anabolismo, su contraparte, es todo lo opuesto. Consiste en gastar energía para, a partir de moléculas sencillas, formar otras moléculas más complejas. Son dos vías metabólicas completamente análogas y complementarias, y sin embargo las dos son necesarias para el desarrollo de la vida en la célula, en el organismo. En todos estos casos, la energía que se maneja se almacena en los enlaces de unas moléculas llamadas ATP, que son las siglas de adenosín trifosfato. El fósforo se representa con la P en la tabla periódica, de ahí la sigla. Esta molécula pertenece a una familia, a un tipo que es denominado nucleótido, ya que se encuentra principalmente en el núcleo de las células y consta de tres partes importantes. La primera es la base estructural, se llama una llamada pentosa, está formada principalmente por carbono y tiene forma de pentágono. Luego posee también un complemento cuya base estructural es el nitrógeno, de ahí que se denominen bases nitrogenadas, y en el ATP es la adenina, de ahí la parte del nombre adenosín. Y por último, quizás la parte más importante de esta molécula, es el complemento fosfórico. El ATP posee, como indica su nombre, tres complementos de este fósforo enlazados entre ellos, y es en estos enlaces en los que se almacena la verdadera energía, la energía en estado puro. El ATP, al combinarse con agua, rompe estos enlaces y libera la energía. De forma que, si un ATP se junta con una molécula de agua, el resultado es una molécula de ADP, adenosín difosfato, una molécula de fósforo inorgánico separada, ácido fosfórico, y un fragmento de energía bastante pequeño, ahora especificaremos. A su vez, el ADP se puede volver a degradar nuevamente con agua, dando lugar al AMP, adenosín monofosfato, de un solo fósforo, otra molécula de fósforo inorgánico y más energía. Todos estos procesos son reversibles. Claro, el AMP a su vez puede, a través de la energía, juntarse con un ácido fosfórico y dar lugar al ADP, que el ADP también se puede juntar y dar lugar al ATP. Más o menos uno de los cambios más básicos que tienen el catabolismo y el anabolismo, por eso son tan importantes. Sin embargo, la cantidad de energía que presenta una única molécula de ATP es muy pequeña, consta solo de 0,014 kilocalorías por gramo, y una célula necesita bastante más energía.
por lo que se hacen falta muchos ATP para otorgar la necesaria. La energía que sobra, una vez sintetizada, se almacena en otras moléculas más grandes como pueden ser el almidón, el glucógeno o los triglicéridos, es decir, las grasas. Por dar números, el almidón y el glucógeno pueden almacenar hasta 4 kilocalorías por gramo, mientras que los triglicéridos almacenan 9 kilocalorías por gramo. Son muchos más de los que podría otorgar una única molécula de ATP. Ahora la gran pregunta es ¿cómo se sintetiza el ATP? Bueno, pues hay dos vías principales. La primera se llama fosforilación a nivel de sustrato y consiste básicamente en biomoléculas complejas que poseen ciertos enlaces ricos en energía. Al romperse estos enlaces se libera dicha energía en forma de ATP, por ejemplo degradando ese mismo glucógeno o ese mismo almidón. Es un proceso, todo este proceso es siempre reversible. Luego el segundo caso se llama reacción enzimática con ATP sintetasas. Las ATP sintetasas son unas enzimas presentes en los cloroplastos y en las mitocondrias, en la parte interna de la matriz, y que al fluir protones por entre estas enzimas sintetizan ATP a partir de otras moléculas más simples que hay en la zona. Para concluir, me gustaría comentar que hay muchos tipos diferentes de metabolismo según la sustancia que se trate. Por ejemplo, el carbono, que es la sustancia más abundante y es la que necesitan todas las células, se puede obtener de dos formas principales diferentes. Una de ellas es el metabolismo autótrofo. Si el organismo obtiene el carbono de forma inorgánica, como por ejemplo del CO2 atmosférico, y luego eso lo utiliza para sintetizar sus propios compuestos, como podría ser el caso de las plantas. Mientras que el metabolismo heterótrofo es el caso contrario. Es cuando el organismo no puede sintetizarlo y tiene que consumirlo, captarlo ya sintetizado. Por ejemplo, cuando nosotros, los animales, comemos, nos alimentamos y captamos esas sustancias ya sintetizadas y listas para ser degradadas. Bueno, con esto me despido. Hasta otra.